Muy interesante. Estaba viendo unos artículos, estaba leyendo unos artículos para mi estudio sobre la sociología, y un antropólogo estaba hablando sobre unas culturas de alrededor de todo el mundo que tienen, por ejemplo, por común siempre ayunar. Nosotros como cristianos, yo personalmente no ayuno mucho, pero me están disciplinando para ayunar más porque me falta eso, les digo la verdad. Soy humilde, les confieso que no me gusta eso, pero pues tengo que echarle ganas, ¿verdad? Pero Percy me ayuda mucho en eso. En fin, estaba hablando este antropólogo sobre lo que era ayunar, y que muchas sociedades diversas ayunan, y hay ciertas que ayunan de agua también, que no toman agua hasta por 4 días, casi se mueren por no tomar agua. Y yo estaba pensando que fíjate que hay como algo muy interesante: gente que ayuna de agua, gente que ayuda de ayuna de comida, ayunan de ciertos alimentos, pero nunca encontramos a personas que ayunan de aire, es decir, de respirar. ¿Por qué? Porque necesitamos respirar. Y estaba leyendo la palabra de Dios en todo eso, y la palabra de Dios en muchas formas se explica como siendo la palabra de Dios, por ejemplo, el pan de vida, la palabra de Dios siendo, por ejemplo, la luz. Y también vemos en la palabra de Dios que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la describe también como el aliento mismo de Dios. La palabra de Dios nos explica en Génesis capítulo 1 o 2 más o menos, hasta el 3, no sé, pero está el relato de cómo está haciendo el hombre, y el hombre está hecho de la tierra y no se convierte a un ser viviente hasta que Dios sopla, es decir, da aliento a la cáscara de barro que era el hombre, y le dio vida. Quiero por favor hoy día pedirle su atención. Vamos a aprender algo muy grande, muy bonito, y yo creo que sinceramente nos hace mucha falta en la iglesia hispana hoy en día entender la importancia del aliento de Dios, que literalmente uno puede pasar días y a veces hasta semanas sin comer comida, días sin tomar agua, pero es imposible que tú vivas un día sin respirar. Te mueres, te asfixias, te sofocas. Es necesario que el cuerpo tenga oxígeno. Y qué interesante que el Espíritu Santo, de tantas cosas que pudo utilizar para explicar la palabra de Dios, utiliza el respirar para enseñar lo que es la palabra de Dios. Lo que nos falta hoy en día como iglesia cristiana iglesia cristiana, familia, es tener la palabra de Dios, de saberla, de conocerla, de estar locamente enamorados de la palabra de Dios. Yo estoy 100% seguro que si nosotros tuviéramos la misma pasión por leer la Biblia como la pasión que tenemos por ver películas, por ver fútbol, por ver deportes, por ver boxeo, por ver conciertos de música, si tuviéramos esa misma pasión al leer la palabra, muchas o tal vez todos nuestros problemas se nos resolvieran. Muchas veces tienes que entender que los problemas que tienes es por falta de sabiduría. La misma palabra lo dice: el pueblo perece por falta de unción, ¿no? El pueblo perece por falta de liderazgo, ¿no? El pueblo perece por falta de papeles, dinero, ¿no? El pueblo perece por falta de sabiduría, y la sabiduría viene por la palabra de Dios, porque todo lo que necesitas, liderazgo, novia, lo que sea, todo lo puedes encontrar en la palabra de Dios. Uno dice: hijo, ¿cómo va a encontrar novia en la palabra de Dios? A lo que me refiero es que si estamos locamente entrados en la palabra de Dios, la palabra te va a adiestrar para que tengas la disciplina y el control que necesites para que puedas esperar bien a una esposa, ¿verdad? Tenemos una sociedad que si te sientes mal, rápidamente el doctor te aliviana con unas medicinas. ¿Tienes depresión? Tómate 3 Xanax 3 veces al día y échate una tequila en la noche para que te vayas a dormir. Tienes alta presión, tómate estas pastillas mientras comes toda la pizza que comes y todas las donas y todo, no cambias tu régimen alimentario, nomás tómate estas medicinas. Entonces los doctores tienen una medicina para todo: depresión, ansiedad, alta presión. Pero si nos metemos a leer la palabra de Dios, familia, estoy seguro que todos esos problemas se nos van. Y como digo muchas veces, la vergüenza es esta: que estamos en la iglesia y pedimos una encuesta: ¿cuántos de aquí creen en la palabra de Dios de pasta a pasta? No, pues todos levantan la mano, ¿ya? Pero ¿cuántos han leído toda la palabra la Biblia de pasta a pasta? Ahí sí nadie levanta la mano, ¿ya? Nadie lee la palabra de Dios, pero lees Harry Potter, Condorito, todo lo demás, rápidamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos decir que creemos en una palabra de pasta a pasta si ni la hemos leído toda? ¿Verdad? Es necesario que entendamos que necesitamos, es crucial, les digo yo,
que tengamos un estilo de vida, escúchalo, estilo de vida, no costumbre, no preferencia, estilo de vida, de leer la palabra de Dios a diario. Y si no tienes tiempo, ay, tengo hijos, haz tiempo, no hay nada más importante que tu tiempo para la palabra de Dios. Tienes un cuarto en tu casa para tu carro, pero no tienes un cuarto en tu casa, o por lo menos una esquina en tu casa dedicada al Espíritu Santo, donde puedas sentar a leer la Biblia sin que nadie te moleste. Y yo entiendo que tal vez imagínate, hay gente aquí que tiene un chorro de hijos, y los niños te molestan y parece que conocen que nomás cuando estás haciendo algo vienen y te molestan. Vea, Mariana, puedes pararte sin hacer absolutamente nada y nadie te molesta. En cuanto te pongas a hacer algo, ahí viene el César a molestarte. Ahí viene María, no te crean. Pero sí trabajaba yo también con mi niña. Yo nomás me pongo a hacer algo, me pongo a estudiar y viene mi niña a hacerme 1000 preguntas o esto o que lo otro. Pero el punto es que hay que ser disciplinados y tener en nuestra mente, en nuestro estilo de vida, un querer de leer la palabra. Yo quiero que a Celebración Las Vegas nos conozcan por personas que estamos locos por leer la palabra. Cuando lees la palabra, toda la inseguridad que tengamos se nos va. Cuando lees la palabra, la inhabilidad de tratar a tus hermanos con el amor con los que los debes de tratar se te va. Es imposible, familia, que podamos estar leyendo la palabra tanto y que no cambie nuestro interior. Algo poderoso pasa cuando estás metido en la lectura, cuando estás metido en la palabra. Yo cuando estaba soltero hace muchos años, yo vivía con 2 huercos, el Fernando y el Carlos Prado, ¿verdad? Y me acuerdo que ahí platicábamos nosotros de a ver cuándo nos vamos a casar, porque un cristiano joven adulto lo único que piensa es en casarse, para no decirte otra cosa. ¿Ah? Piensas en casarte para poder hacer lo que hacen los casados, hombre. Entonces yo me acuerdo cuando estaba viviendo con ellos, nomás de eso hablábamos y yo estaba como loco por querer controlarme, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y no vi que hasta que me metí a la palabra, hasta estar estudiando formalmente la Biblia y la teología, es que se me pudo alivianar todo, o sea, me calmé y no quise entrarle tan duro. Y tarde que temprano, cuando ni lo esperas, eso que tanto quieres, de repente levantas tu cabeza de estar leyendo la Biblia y llega a tu vida eso. La palabra de Dios debe de ser vida para nosotros y la palabra de Dios como cristianos debe de ser nuestra guía. O sea, nosotros no somos guiados por lo que dice el concilio apostólico de la fe de Benecer, el tercer concilio del Super Saiyajin. O sea, nosotros somos personas que somos guiadas por la palabra de Dios. No somos religión, no somos grupo, no somos pandilla, no somos equipo, somos un organismo. Me gusta mucho esa palabra porque muchos dicen, esta organización, la iglesia no es organización, es un organismo. Es un organismo porque somos un cuerpo y cada persona tiene su parte. Pero en fin, nosotros somos guiados por la palabra de Dios. Y si no somos guiados por la palabra de Dios, nos convertimos en un club social y entran cosas que no deben de entrar y perdemos mucho tiempo. Entonces vamos a entrar a la palabra rápidamente para que entendamos pues a lo que me refiero. Segundo de Timoteo 3:16. Tienen sus Biblias, por favor, ábranlas. Segundo de Timoteo 3:16, muchas gracias. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántas palabras hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 o 5 aquí. Toda en el King James Version que yo estaba estudiando, la versión inglés, la 1611, que es la que está más autorizada, según ellos, para lo que está más cercano a lo que es el griego. Lo que me gusta aquí, yo tengo una Biblia griega interlineal que dice la palabra griega, entonces dice las palabras en inglés abajo. Entonces yo me di cuenta de algo muy raro aquí y le hablé a un mentor mío, el doctor Greg Boyd, de la iglesia en Chicago, que es un doctorado en 2 escuelillas chiquillas que nadie conoce, una que se llama Princeton y otra que se llama Yale, y unas escuelillas ahí gachas, ¿verdad? Bueno, pues él me dijo que esta es una de las cluster words, es decir, que es un cluster, ¿cómo dice cluster en español? Hágame un paro. Como un grupo, ¿no? Como cuando, por ejemplo, agarras unas uvas, agarras una así. Esto es una cluster word. Es decir, que aquí donde dice toda la escritura es inspirada por Dios. En el griego literalmente dice la palabra de Dios the word is God breathed. Está respirada por Dios. Es una sola palabra, es más bien una sola expresión que los griegos decían. Y la palabra de Dios, o sea, toda escritura es exhalada por Dios. Toda la palabra inspiración y que toda la escritura está en el griego
para enseñarnos que está exhalada por Dios. Cuando tú mantienes en tu mano esa lectura, esos 66 libros que fueron canonizados en tu mano, estás tomando literalmente en tu mano el respirar de Dios, lo que nos da vida. No tanto el papel, obviamente, pero los preceptos, los principios y la palabra que está contenida en eso es un gran privilegio que debemos de mantener en nuestras manos. Creo que a veces a nosotros nos hace falta reverencia a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? En unas iglesias se separan para leer la palabra de Dios. Nuestros hermanos, los católicos, entran al monaguillo con la Biblia exaltada en alto cuando va entrando. ¿Ah, César? César era monaguillo. Entonces, nosotros entendemos que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es decir, que estamos todos ignorantes sin la palabra de Dios, para redarguir, para corregir. Estamos incorrectos sin la palabra de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, si yo te estoy predicando algo que no está en la palabra de Dios, aquí hay personas capacitadas para corregirme. Hay personas que están aquí porque yo estoy sometido a un liderazgo más alto que yo, para corregir, para instruir en justicia. Tenemos que entender que la palabra de Dios no es un libro que nos anima, que nos da ánimo. En este siglo de Instagram, pones cualquier cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y le pones un filtro, ¿verdad? Y le pones acá unas florecitas y algo chido, y ya lo pones en tu Facebook o en el Instagram, y todos te ponen un like. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, menos venir a la iglesia constantemente, obviamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, menos perdonar a mis amigos, a mis hermanos que no he hablado con ellos por muchos años. Estamos en una sociedad que creemos más los memes, se dice memes, ¿verdad? Los Instagrams y todo ese rollo, que en la misma palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos ayuda para corregirnos, y vemos que es algo muy poderoso, muy sobrenatural, porque a nadie le da la preferencia. La palabra de Dios dice que los jóvenes deben de tratar a sus mayores como si fueran sus padres, y dice que los padres deben de tratar a los jóvenes como si fueran sus propios hijos. O sea, a las niñas trátalas como si fueran tus sobrinas. Vemos que no puede ser que un hombre lo escribió, porque no hay ningún tipo de bias, no hay ningún tipo de preferencia de cómo léete el Corán. Yo lo he leído 3 veces. Surah 1:9, así se dice el libro, no estoy diciendo nada malo, pero Surah 1:9, así se llama el libro, Surah 1:9, habla de cómo al infidel lo debes de degollar. Entonces obviamente estás viendo que el que lo escribió no era un infidel, ¿verdad? Y la palabra de Dios está muy balanceada, y puedes encontrar que a nadie le da preferencia, sino que a todos nos trata. Mujeres, sométanse a sus esposos. Esposos, lo tenemos aún peor nosotros, ahí sí hay preferencia. Amen a sus mujeres como Dios amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia, sacrificando todo por ella. Entonces vemos que cada persona tiene su papel, cada persona tiene su cosa que hace. La palabra de Dios, familia, es lo que nos mantiene en una sociedad correcta, la economía bien, cómo mantenernos bien todos. Lo que es la sociología necesita entender que la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer. Los Estados Unidos es una de las únicas naciones que, aunque hablemos mal de los Estados Unidos y veamos que hay mucha corrupción y veamos que hay muchas cosas malas, la realidad es que cuando se empezaron las colonias en el este de los Estados Unidos, se manifestaron con la Biblia, con la palabra de Dios. Y por eso es que vemos que si hay bendición en los Estados Unidos, aunque no queramos creer. Si odian, ¿verdad? O sea, no, pues yo México lo quiero más, pero ¿por qué vivimos aquí entonces? ¿Verdad? Decía mi abuelito que una vez estaba él en el Río Grande, ahí en Juárez. Cuando vas pasando el puente, te puedes parar literalmente en la mitad, y hay una placa que dice: para acá es Ciudad Juárez, para acá es El Paso. Y una vez estaba parado yo con él y me dijo: mira, mijo, todo eso que es Juárez es de nosotros, ¿verdad? De México. Todo lo que es El Paso también antes era de México, nomás que lo dividieron. Y dije yo: mira, se quedaron con la parte más bonita. Pero no, no así, sino que allá instruyeron las cosas un poco con más palabras de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No sé si me estoy dando a entender muy bien, pero el punto es que la palabra de Dios, familia, es lo que nos prospera en todo aspecto de la vida. La palabra de Dios es lo que nos trae todo, o sea, el aliento de Dios, como explicamos más temprano. Segundo de Pedro 1:20, escucha esto. Eso es muy importante. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Me gusta mucho esto porque a veces tenemos ya denominaciones, tenemos sectas, tenemos grupos, tenemos pastores que tienen la última revelación personal que Dios les dio nomás a ellos, que no tiene nada que ver con las escrituras, ni con la cultura, ni con la tradición cristiana, ni historia eclesiástica. Solamente es lo que Dios les dio a ellos, y ellos privadamente interpretan ciertas cosas. Y la Biblia nos dice claramente que eso no debe existir. Hay iglesias, familia, en donde si viene Margot a predicarnos, estamos según ellos en pecado. Hay iglesias, hermanos, que como la hermana Mariana no tiene velo en la cabeza, es del diablo. Hay iglesias, familia, que si usted enseña tatuajes, el pastor es del diablo también. Ahora, no estoy diciendo que todos nos tatuemos y todo ese rollo, pero el punto es que no tiene nada que ver eso. Ninguna interpretación de la Biblia puede ser algo privado que tú personalmente interpretas. La Biblia se interpreta a sí misma, y hay muchas sectas y muchos cultos que ni están haciendo cosas incorrectas, ni qué rollo. ¿Por qué? Porque piensan que solamente el pastor, solamente el individuo, solamente el que está hablando tiene la habilidad de interpretar las escrituras, y no lo es. Aquí dice que ninguna es privadamente explicada, sino que viene por el Espíritu Santo. Miren esto, aquí les va. Por eso me tienen a mí como pastor, para contradecir todo lo que acabo de decir, no se crean. Pero el punto es esto, mira, ustedes yo creo que nunca han visto esto, porque yo no lo vi hasta que lo leí como 100 veces. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, digan nosotros, díganlo, tenemos la mente de Cristo. Muchas veces yo he leído esto y yo antes decía, I have the mind of Christ. En inglés lo leía porque a mí el Espíritu Santo me habla en inglés. Pero yo leo la Biblia en inglés y siempre lo malinterpretaba, porque yo decía, yo tengo la mente de Cristo. Y me puse a buscarlo otra vez en el griego, y es una plural. Nunca indica que una sola persona tiene la mente de Cristo. Está hablando aquí inclusivamente como grupo. Cuando estamos todos en el mismo acuerdo, entonces se manifiesta pues la mente de Cristo. Para que nosotros tengamos la mente de Cristo, necesita haber unión. Cuando hay una persona que quiere hacer lo que yo quiero hacer, así estamos en este mundo también. Pónganse a pensar en los evangelios. Cuando el Señor Jesús viene a limpiarle los pies, en una manera de enseñar su humildad, de cómo un rey debe trabajar, ¿cómo es lo que dijo Pedro? Señor, ¿cómo? Yo no soy digno que tú me limpies los pies. Bueno, ¿verdad? Enseñamos una reverencia muy falsa, porque Jesús le dice, si tú no me dejas que te haga esto, no tienes nada que ver conmigo. ¿Y qué le dice Pedro? En vez de someterse y decir, lo que usted diga, jefe, vamos a hacerlo pues, no hubo sumisión, no hubo entendimiento. Al contrario, no, pues en ese caso límpiate todo el cuerpo. Esa es la iglesia de hoy día, que en primer lugar no queremos hacer lo que Dios nos dice, y ya cuando queremos hacer lo que Dios nos dice, pero a nuestra manera, nuestra propia agenda. Yo soy mejor que los demás, a mí báñame todo, yo no quiero someterme a lo que tú me digas nomás, yo quiero hacer esto. Es un mundo destruido completamente. ¿Por qué? Porque no estamos entrados ciertamente, correctamente con la palabra de Dios. E incluso usamos la misma palabra de Dios malinterpretada, la usas para herir a los amigos. Proféticamente Dios nos habla en el relato cuando lo están arrastrando al Señor Jesús. ¿Qué pasa ahí? Está el Señor Jesús, el mismo Pedro llega y saca el filero y va a cortarle el cuello a uno y le corta la oreja, y la oreja se cae al piso, hasta que Jesús viene, recoge la oreja y lo restaura a Malcus. ¿Qué nos habla proféticamente? Proféticamente yo les digo que la palabra de Dios es la espada de dos filos, y los mismos cristianos que estamos con Jesús utilizamos la palabra y le cortamos el oído al extranjero que no está con Jesús. El oído del extranjero cae al suelo, que es simbolizando la tierra. El hombre, la carne está hecha de la tierra. Por la herida que nosotros cristianos le hacemos al que no está con Jesús, su oído está inclinado solamente a lo que es la carne. Pero luego Jesús llega, extiende su mano. Apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers, pastores, evangelistas, maestros, y todo eso que dice Efesios, extiende su mano y recoge el oído de la carne, inclinado a la carne, y lo recupera a la cabeza, que es el liderazgo del humano. Necesitamos al Señor Jesús, necesitamos la palabra, necesitamos estar en completa unión para que entonces tengamos pues la mente de Cristo. Es imposible que tú tengas la mente de Cristo si no estás
sometido e incluido en una iglesia, en un entrar. Yo hablo con muchos disque cristianos. Yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Es más, no necesitas ir a la iglesia para tener una relación con Jesús, pero la Biblia lo dice. Hebreos 10:25. No, do not forsake the assembly of yourselves like others do. No dejes de congregarte como lo hacen los demás. ¿Cómo puedes hacer tu propia agenda? Pues tú eres el peor Dios que puede hacer para ti mismo. Te lo digo en el nombre de Jesús con todo respeto. En fin, vamos pues a 2 de Pedro 3:15 al 16. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor de tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nosotros, lo que nuestro amado hermano Pablo está hablando aquí sobre lo que Pablo cuando manda las cartas, ¿verdad? También les escribió con la sabiduría de Dios que Dios le dio. 16. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Es la neta, la Biblia, yo antes decía, y lo dije porque lo escuché otro pastor que lo dije, eso sí es chido, lo voy a decir yo también. Y yo decía, la Biblia es muy fácil, necesitas un buen teólogo para confundirte. Y toda la bola de sato se reía, porque un pastor popular lo dijo. Y yo también lo decía, pero hoy cuando voy entendiendo y estudiando la Biblia, me voy dando cuenta que la neta sí, la Biblia es un poco complicada. ¿Por qué? Porque la estamos abordando con una mente moderna, una mente del mundo del oeste, y el libro que es la palabra de Dios, en primer lugar son 66 libros de diferentes autores, con diferentes tiempos, con diferentes estilos de escribirse, con una mentalidad del Medio Oriente, es diferente, y por eso se necesita no nomás leer la Biblia, sino estudiarla. No nomás estudiarla, sino meterte en devoción y pedirle a Dios que te ayude a entenderla, y pedirle a Dios que te mande buenos pastores, y escuchar la palabra de Dios, y congregarte en la iglesia, y escuchar la palabra buena, y también meterte a grupos con Margot, donde explican la Biblia, y leer libros cristianos. Y también, soy el único pastor que te dice esto, todos los demás son muy inseguros. Escuchar a otros pastores en la radio, escuchar a otros pastores en la televisión, sí es bueno. No tengas miedo, yo no me agüito si estás escuchando a tus pastores. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude también a balancear lo que tal vez incorrectamente digan otros pastores, porque es necesario que te comas la sandía y que escupas las semillas. ¿Ok? Dice aquí, 16, al tratar esos temas, todos sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles para entender, y los que son ignorantes e inestables ¿cómo dice eso? Sus cartas, para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Y eso es en lo que estamos. Hay muchos pastores que tuercen las escrituras y que ni saben qué significan, pero las utilizan para que les ayude a ellos. ¿Me están entendiendo? Traigan un altar de piedra para que traigan sus ofrendas, y les ponen aceite hasta el dinero, y eso hace que se multiplique bien en tu vida y tal cosa, y no tiene nada que ver la palabra con esas cosas. A veces le ponemos nuestro propio sazón, nuestro propio significado a algo que ni al caso, para según nosotros a veces engrandecernos más o enriquecernos. Pero gracias a Dios que ustedes son personas cultas, que ustedes son personas educadas y no se dejan llevar por esas... No, ahí es la otra palabra, hermano, no sé. Ezequiel 37, vamos a entrar pues. Lo que estamos hablando es lo que es el aliento de Dios, lo que nos da. Ezequiel 37 es uno de mis preferidos, es una de mis preferidas escrituras, porque está medio chacalosa. Escuchemos pues. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta el valle que estaba lleno de huesos. El Señor condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Y luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán.
Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como me dijo, y de repente mientras yo hablaba se oyó un ruido, un troqueteo, un triquitraca por todo el valle. Se juntaron los huesos, ay Dios, de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje y como él me ordenó, y entró aliento a los cuerpos, todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Ay, güero, ¿eh? Eso siempre me ha gustado a mí, un relato muy, muy chido. Pero quiero darles cosas aquí, lo que yo veo que el aliento de Dios trae para nosotros. Primeramente, en esta escritura, la palabra nos dice que el aliento de Dios trae entendimiento. Vamos a ver eso de una forma profética. Estamos aquí, Ezequiel, en el valle de muerte. Hay nada más que obscuridad y huesos por todo el piso desparramados. No esqueletos, sino huesos por donde sea. En tu vida puede ver eso también. Estás en un valle donde hay desastre, hay caos. Tus hijos no te hacen caso, tu esposa no te hace caso, tu esposo no te hace caso, tus finanzas están en ruinas, hay esqueletos, hay muerte, hay obscuridad, hay sequidez, no hay nada vivo. Han visto tiempos en mi vida donde eso es lo único que yo miraba para el norte, para el oeste, miraba para el sur, para donde sea, y por donde sea miraba fracaso, miraba muerte, miraba obscuridad. En tu vida te puedes tal vez identificar, pero gracias a Dios por su bendita palabra, amén. Gracias a Dios por su bendita aliento que trae vida hacia nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Amén, gloria a Dios por eso. Dice, en primer lugar, el aliento de Dios trae entendimiento. Lo que necesitamos siempre. A veces tienes una ansiedad. ¿Por qué? Porque no sabes ni qué hacer. No sabes ni por dónde empezar. Cuando yo estaba pasando por el tiempo más brutal de mi vida, quién sabe qué año pasó, mi trabajo empezó a bajar bastante. Con eso mis finanzas, pues obviamente mis biles empezaron a acumularse. Y uno se siente muy malo cuando no puedes ni pagar tus biles, cuando no puedes estar los colecciones te hablan por teléfono, estás por perder tu casa, perder tus carros, perder todo lo que estás pasando, y de repente acabas el servicio. Y yo iba manejando a mi casa y sentí algo muy pesado, algo muy feo, y me puse a llorar no entendiendo por qué. Llego a mi casa, mi teléfono empieza a sonar y yo sabía, sin ver el teléfono, que eran malas noticias. Eran las 9 de la noche y lo contesto, y era mi yerno, ¿cómo se dice? El esposo de mi hermana, mi cuñado. Y mi cuñado me dice: necesito que vengas al paso rápidamente porque tu papá se acaba de accidentar en un carro y se ve muy mal. Tuvo un derrame cerebral mientras iba manejando y no queremos que va a salir de eso. Me voy al paso y mi papá se muere en mis brazos. Y regreso a Las Vegas y mi vida sigue en caos. Mi trabajo sigue empeorándose. Me corren de la escuela en donde estaba porque mis grados no estaban hacia el tal, y tuve que hacer cartas para que me dejaran entrar, y me pusieron en una corte para ver si me iban a dejar entrar. Y de repente yo queriendo hacer cosas buenas, quería arreglar cosas con mi suegro que no me quería por diversas doctrinas, y yo me puse a someter y a querer invitarlo. Él trae a un ministro de Colombia y lo invito aquí a que les predique a ustedes. Le compro zapatos porque tenía hoyos en sus zapatos, le compro comida, y resulta que con él me ponen el cuerno y mi vida está para la patada. Digo yo: Dios, no sé ni qué hacer. Soy, según yo, un pastor y mi reputación fue destruida. Según yo tengo todas las respuestas con una maestría en teología, y no sé ni qué hacer. Mi esposa me ha dejado, le estoy rogando que regrese, no puede pasar nada, la iglesia no crece. Es más, los hermanos se van porque son llamados a otra iglesia, quieren hacer otras cosas, y yo estoy aquí queriendo balancear todo. No tengo ni a dónde ver, no sé ni cómo voy a empezar. Tengo una ansiedad, no sé ni qué hacer. Señor Jesús, ayúdame. Con pensamientos de suicidio, con pensamientos de dejarlo todo a la fregada, de irme a pistear, de irme a loquear, de irme a hacer lo que el cuerpo me pida.
Pero grande es Dios y su misericordia, familia. Que viene la palabra de Dios, porque si algo no hice es no separarme de buenas influencias. Y cada vez que iba a hacer un pecado miraba la cara de César y me dan ganas de invitarlo. No se crean. Decía, no puedo hacer lo que no debo hacer. Cada vez que iba a hacer un pecado, cada vez que venía la tentación a mi vida, miraba la cara de Margot. Cada vez que venía un pecado a mi vida, miraba la cara de Lolis. Cada vez que quería hacer yo algo para destruirlo todo, venían ustedes a mi vida y me metía la palabra de Dios. Me metía la palabra de Dios. Y Dios me daba aliento y Dios me fortalecía. Y ya no me quería volar los sesos. Iba y me iba manejando toda la noche no sabiendo ni a dónde ir. A veces tanto así me llegaba la ansiedad, durmiendo en mi casa solo, no sabiendo qué hacer. Me rasuraba una pierna para sentirla así y sentir que hay alguien conmigo. No sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Decía, ¿qué voy a hacer? Pero me metía la palabra de Dios y trajo entendimiento a mi vida. Entendí que tenía todavía yo un propósito. Entendí que Dios todavía me amaba. Entendí que yo todavía tenía una asignación en Celebración Las Vegas. Entendí que había gente que no se fue y tengo que enfocarme en ellos y no enfocarme en los que se largaron. Entendí que yo tenía todavía un valor que añadir a mi sociedad. Entendí entonces todo esto porque la palabra de Dios trae entendimiento. Dice Ezequiel 37:3: Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Hijo de hombre, ¿podrán esos huesos convertir? Oh Señor soberano, respondí, solo tú tienes la respuesta. La respuesta a lo que necesites está en la palabra de Dios. La respuesta a lo que necesites no está con Walter Mercado, no está con acá, no está con el pañuelo ungido, ¿verdad? No están drogas, no están prostitutas, no están tirar party, no están hacer cosas allá. Está en la palabra de Dios. Lucas 24:45 dice: entonces Dios les abrió la mente para que entendieran las escrituras. En esos tiempos brutales, familia, les digo la verdad, entró la revelación más gruesa a mi vida, que nunca entendí. Yo me acerqué más a Dios en esos tiempos de desolación que en cualquier otro tiempo de mi vida. El aliento de Dios trae orden a tu vida. Ezequiel 37:7 dice: sí, que yo anuncié el mensaje, empecé a hablar la palabra de Dios, tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido y un troqueteo y por todo el valle, y se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar un esqueleto entero. Mientras mi vida estaba toda desparramada por todos los lugares, poco a poco Dios, mientras yo estaba en la palabra de Dios, el aliento de Dios traía orden a mi vida, traía personas a mi vida que me decían: no te voy a dejar que falles, no te voy a dejar que falles. No te voy a dejar que pierdas tu casa, no te voy a dejar que pierdas tu trabajo. Es más, Dios va a abrir puertas en un trabajo mejor para que no pierdas tu trabajo, sino que tú dejes ese trabajo y te vayas a un trabajo mejor donde hagas mucho más dinero. Dios empezó a mover cosas en mi vida. La palabra de Dios trajo orden a mi vida. Supe que no tuve que estar gastando mis tiempos en cosas que estaba haciendo. Isaías 55:11 dice: lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor Jesús, el Señor Dios Jehová. La envié y siempre produce fruto. Es imposible que la palabra de Dios no produzca fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. La palabra de Dios trajo orden a mi vida. La palabra de Dios trajo vida, trajo el aliento de Dios me revivió. Pastor Paul, can you please help me close? El aliento de Dios trae fuerza en mis tiempos débiles. En mis tiempos que pensaba que ya no iba a poder seguir adelante. En mis tiempos en donde yo sinceramente tenía, si ves mi vida y analizas todo lo que estaba pasando, la mera neta, tenía pues una puerta abierta para ya parar y hacer otra cosa de mi vida. Pero Dios, mientras yo estaba en la palabra de Dios, su aliento me fortaleció para seguir adelante, seguir haciendo las cosas bien. El aliento de Dios trae fuerza. Ezequiel 36:7: les pondré carne y músculos, que es la fuerza del Señor, y los cubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después formó la piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. El aliento de vida que vino a mi vida, familia, la palabra de Dios. Escucha, la palabra de Dios, la Biblia, la escritura, la lectura, es lo que te conecta a la fuerza de Dios. Los músculos de Dios, aquí que está diciendo, somos huesos muertos, que el aliento de Dios nos trae vida, nos trae orden, nos trae fuerza. Lo que nos conecta a su fuerza, familia,
es la palabra de Dios. Es estar en comunión con personas que están en la palabra de Dios, que están haciendo lo correcto. En fin, familia, para acabar esto ya, irnos al party. El aliento de Dios trae vida. Ezequiel 36:10, al final de esta historia muy chacalosa que me gusta mucho, dice: así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó. Escucha, todo tiene que ver con la obediencia hacia la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios sea aliento a tu vida, te traiga fuerza, te traiga vida, te traiga todo lo que estamos aquí prometiendo, es necesario que nos sometamos a obedecer la palabra de Dios aun cuando nos duela. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó. No a mi manera, no a como yo quería, sino como Él me ordenó. Y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y pues se pusieron de pie. Era un gran ejército. Y les testifico, familia, con toda la humildad, que por su puritita gracia, porque no me merezco yo absolutamente nada, y lo que sí me merezco Dios no me lo da. Les digo esto, familia: la palabra de Dios, el aliento de Dios, literalmente trajo vida a mi vida. Cuando yo pensaba que todo se iba a acabar, que me abandonaron, que me dejaron, Dios me pone un orden nuevo en mi vida. Dios me empuja y me lleva a otro nivel de vida. Dios me da otra dinámica de cómo ver las cosas, de cómo ser, de cómo entender. Y de repente Dios me manda una güerita más bonita que la otra. Dios recupera las cosas bien. Nada puede, familia, no pierdes absolutamente nada en tu vida cuando estás metido a la palabra. Sí, a veces pasan las cosas y todo eso, pero lo que Dios te recupera, ¿verdad? Lo que Dios restaura en tu vida con su aliento es mucho más de lo que pudiste haber perdido antes en el pasado. Hay que meternos a la palabra, familia. Hay que tener un estilo de vida de que leamos la Biblia a diario. Háganle como yo, pongan una Biblia en cada cuarto, especialmente en el trono, si saben lo que hablo, ¿verdad? Porque si no, vas a estar nomás en el Facebook y eso no te va a ayudar para nada. Pero cuando leemos la palabra, algo en nosotros cambia, nuestra mentalidad cambia, algo es muy bonito hacia nosotros. Y no dejemos de congregarnos tampoco. No seamos esos que pones todo lo puedo en Cristo que me fortalece, menos venir a la iglesia todos los domingos, ¿verdad? Hay que ser gentes disciplinadas, hay que dejar que Dios nos guíe a todo esto. Levántense conmigo, por favor, pónganse de pie. Levanten sus manos mientras se ponen de pie. Señor y Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por esta gran oportunidad de poder predicar tu evangelio. Gracias por cada corazón que está escuchando esto. Personas que tal vez estén viendo por el internet, personas que tal vez a rato escuchen esta prédica, personas que están aquí también, Señor Jesús. Te pido en el nombre de Jesús que los bendigas, que los fortalezcas, Señor Jesús, que les des todo lo que necesiten, Padre Santo, que tu aliento ciertamente los vivifique esta noche, Señor Jesús. Reciban hoy en el nombre de Jesús el aliento nuevo de la palabra de Dios, que restaura tu ser, que restaura tu salud, que restaura tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu madre, con tu padre, que restaura todo en tu vida, tus finanzas, tus emociones, tu pasado, que todo en el nombre de Jesús, que esté roto en tu vida hoy por la palabra de Dios, por el aliento de Dios, te vivifica y te hace persona nueva. Y con todo eso, con un espíritu de agradecimiento, Señor Jesús, te glorificamos tu santo nombre. Y toda celebración dice, amén. Denle la gloria a Dios, pues, familia. Praise the Lord, praise the Lord. Así paraditos como estén, familia, vamos a tener esta oportunidad, pues, para mocharnos, para darle a Dios lo que es de Dios, para poder darle a Dios las gracias con nuestros hechos también, y no más con lo que decimos, y enseñarle a Dios que Él es el mero mero que es en nuestra vida. Me da mucho gusto, fíjate, familia, que yo aquí pues obviamente vengo temprano, y antes de que nosotros pidamos algo, yo veo gente ya está sobres, ¿verdad? Antes de yo llegar, yo miré que aquí estaba Miriam ya, y cuando estaba platicando con Miriam, quiero pensar yo que estaba haciendo lo que estaba pensando. Estaba llenando su sobre con sus diezmos y ofrendas. Quién sabe, a lo mejor estaba escribiendo un chiste, ¿ah? Pero hay gente que ya está preparándose. El César siempre ya antes de llegar tiene su ofrenda en su bolsa. Somos un grupo maduro que no es necesario que nos pidan. Estamos siempre sobres, y les doy gracias a ustedes por todo eso. Que Dios les bendiga por su obediencia, que Dios les bendiga por su generosidad, que Dios les siga multiplicando y que tengan mucho más de lo que necesiten para que sigan bendiciendo a los demás. Amén. Levanten su ofrenda y digan, Señor y Padre, de la abundancia que me das, díganlo fuerte, la abundancia que me das,
Te regreso lo que es tuyo y con mucha fe díganlo. Y espero aún más. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Si alguien me hace el paro con la cubeta, por favor.